19, pero primero vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por abrirme los ojos hace 33 años, 32 años, Señor, que pude entender que en realidad tú me amabas y tú habías hecho todo lo posible para perdonarme y para llevarme a tu reino en un día futuro, Señor. Te pido que me ayudes a comunicar lo precioso que es Cristo a esta congregación cada semana, Señor. Ayúdame a ser una persona que puede señalar a Jesús, a su gracia, a su amor, a la cruz, al amor que fue demostrado ahí, Señor. Y te pido, Señor, que con ese anhelo, con ese entusiasmo, nos instruyas esta tarde, Padre, y nos ayudes a conocerlo a Él un poquito mejor, Señor, porque Él es todo para nosotros. Te pedimos esto, y cualquier persona te pedimos que esté aquí, que no ha entregado su vida a Jesucristo, que reconozca la grandeza, la belleza, la majestad de Cristo, y también venga y abandone todo lo que está en contra de Él para tenerlo a Él, Señor. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 6, 13 al 19. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese es el texto que vamos a estudiar el día de hoy, y en unos momentos les voy a dar el título y todo lo demás, pero en 1 Corintios 13, esta es mi introducción, nos enseña la importancia de tres virtudes del cristiano, tres virtudes que debemos ejercer en esta vida. ¿Ustedes saben cuáles son esas tres virtudes? La fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor son quizás las tres virtudes más importantes que debemos tener como cristianos. En 1 Corintios 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces Pablo estaba tratando de enseñar lo importante que es el amor, pero quiero que vean esa unidad: fe, esperanza y el amor. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es la fe, ¿sí o no? Cómo ejercer la fe. Yo pienso que la mayoría de nosotros sabemos lo que es el amor, cómo amar, debemos amar como Cristo amó. Pero ¿qué exactamente es la esperanza? ¿Cómo se ejerce la esperanza? No hay la misma cantidad de sermones o libros o artículos que nos enseñan acerca de lo que es la esperanza en el mundo de los cristianos. Y lo que quiero comunicarles esta tarde es que necesitamos entender este concepto de lo que es la esperanza. ¿Qué es la esperanza, hermanos? La esperanza es cuando permitimos que la fe que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, escuchen esto, que esa fe nos cargue, nos sostenga, nos lleve por medio de tiempos de duda, por medio de tiempos de depresión, por medio de tiempos de tentación. La esperanza es lo que nos va a ayudar a no tirar la toalla, a no abandonar a Cristo Jesús.
y creo que la esperanza es diferente que la fe en el aspecto que la esperanza es como la fe en esteroides, en el sentido de que la fe, cuando tu fe está débil, la esperanza es la que entra en acción. Cuando tú quieres renunciar a todo, cuando tú estás cansado, quieres tirar la toalla, quieres dejar de creer, quieres a veces personas quieren hasta emborracharse porque se sienten deprimidos, se sienten distanciados, se sienten vacíos. En ese momento es que la esperanza debe tomar control de nuestras vidas, porque la necesitamos y muchos de nosotros llegamos a veces por diferentes razones a estar desesperanzados. Nos pasa a cada uno de nosotros, aún siendo hijos de Dios. Podemos entrar en sentimientos de inutilidad, nos sentimos inútiles, podemos sentir que nuestra vida no significa nada, podemos entrar en momentos donde nos sentimos vacíos, solos, nos duele los errores que hemos cometido en el pasado, estamos bombardeados con ideas de oportunidades perdidas, y los errores que hemos cometido en el pasado no dejan nuestras mentes y sentimos que hemos cometido muchos errores y no podemos estar en paz y no podemos estar felices. Es algo normal que a veces nos puede pasar, y una palabra para describir todas esas cosas puede ser la depresión, y la depresión es provocada por la duda. Cuando uno deja de confiar plenamente en el Señor, cuando uno tiene muchas tareas, muchas cosas que tiene que cumplir, se siente abrumado, los problemas financieros, la salud que se va desgastando, los errores de nuestros hijos, a veces también son una causa de tristeza y de arrepentimiento. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, sentí un poco de esa tristeza, un poco de esa falta de estabilidad en esos momentos. Y mi hijo entró al cuarto y dijo, ¿qué te pasa? ¿Te miras triste? Y yo le decía, no. Entonces en ese momento comencé a examinar mi propio corazón, oré y me di cuenta que sí había algo, pero que era una buena oportunidad para reconocer que todos a veces nos sentimos en desesperanza, en tristeza, y a veces nuestro propio pecado nos nubla y nos sentimos alejados de Dios, como si no podemos regresar a Él. Entonces, lo que estoy tratando de decir con todo esto es que Dios no quiere que vivamos desesperanzados, Dios no quiere que vivamos deprimidos. Tiene que haber una manera de salir, de estar enfocados y controlados por nuestros sentimientos y agarrarnos de algo que nos va a sostener y que va a estabilizar nuestras vidas. Y esa cosa que necesitamos agarrarnos, aferrarnos cuando estamos a punto de tirar la toalla, o deprimidos, o vacíos, o arrepentidos por errores que hemos cometido, eso que debemos agarrarnos, aferrarnos para pensar objetivamente es la esperanza del Evangelio que Cristo ha comprado por nosotros cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, este mensaje esta tarde va a tener el siguiente título: agarrándonos de la esperanza. Agarrándonos de la esperanza en inglés, it's grabbing a hold of hope. Los versículos son los 13 al 19 esta tarde, y siento que es algo muy importante, y vamos a examinar a ver lo que está pasando aquí en este texto, ¿ok? Lo que está pasando en este texto que estamos estudiando, les he comentado que el autor quiere enfatizar la supremacía de Cristo, y también quiere enfatizar el hecho de que hay muchas personas que se estaban alejando de Cristo en esos días por la persecución, y Él no quiere que se alejen, y hay personas que necesitaban entregar sus vidas a Cristo y no se entregaban por esa misma persecución. Entonces, estas personas a quienes Él les está escribiendo están desesperados, están tristes, no tienen las esperanzas que deben tener. Entonces, eso me dice a mí, ¿sabes qué?
si yo siento esa desesperanza, si yo siento ese deseo de no seguir adelante, en sí no es algo que Dios me condena, es algo que los mismos hebreos a quien Él está escribiéndoles lo sentían. Es algo que Dios quiere ayudarme. Entonces, si tú estás aquí esta tarde y sientes o has pasado esta semana por esos sentidos de desesperanza, de un corazón vacío, Dios quiere que te agarres de Él, pero no de una manera abstracta, pero que te agarres de la esperanza que Él ha puesto delante de ti. Entonces, otra vez, aferrándonos de la esperanza, y vamos a ver cómo agarrarnos de la esperanza que está en Cristo. El trasfondo de este libro es que estos cristianos, hebreos cristianos, están, como les dije, tristes, están a punto de tirar la toalla. Ninguno de ellos ha muerto todavía por Cristo, Hebreos 12:4. Sí han enfrentado que le han hecho el ridículo, Hebreos 13:13, y algunos de ellos los han tirado en la cárcel. Entonces ellos sienten desesperanza, pero por razones diferentes que tú y yo. Ellos porque los están atacando por su fe en Cristo. Nosotros a veces son pues muchas otras causas. De vez en cuando se burlan de nosotros como aleluyas, pero por lo regular es una desesperanza diferente que ellos tenían y que a veces nosotros enfrentamos. Y si te acuerdas, el autor de este libro había estado animando a los hebreos a no abandonar a Jesús, pero a perseverar en esperanza hasta el fin. Y si estuviste aquí la semana pasada, 2 semanas, en los versículos 10 y 11 del capítulo 6, ¿cómo es que el autor les había dicho que deben mantenerse de no abandonar a Cristo? ¿Se acuerdan? En los versículos 10 y 11 era amando al pueblo de Dios, y en el versículo 12 era imitando la fe que los persevera, de los que estaban perseverando. En otras palabras, la manera que uno se mantiene de no apartarse de Dios es amando, amor, y imitando la fe, amor y fe. Entonces lo que falta es la esperanza. ¿Okay? Entonces, en el versículo 13 al 19 les va a ayudar a entender la esperanza que ellos tienen, que la esperanza que ellos tienen es algo fuerte, es algo que ellos pueden creer. Y se los voy a poner de esta manera, para que entiendan qué es lo que el autor les está tratando de comunicar a los hebreos. La esperanza que tenemos en Cristo, a la cual debemos agarrarnos, aferrarnos, es como una barra, vamos a decir, en un baño donde entran personas de silla de rueda. Vamos a decir que tú estás en una casa, estás cuidando a una persona que está en silla de ruedas, y esa persona en estos últimos 3 días se ha caído 3 veces y se ha lastimado, porque cuando se levanta del baño y se agarra de esa barra, está suelta y se resbala esta persona y se lastima. Entonces ya no quiere agarrarse de esa barra. Entonces lo que tú haces es que tú vas al Home Depot y tú compras un detector de vigas, compras unos tornillos largos que se llaman light screws, que son gruesos, vuelves a la casa, aseguras esa barra bien, y luego dices a la persona en la silla de ruedas: mira, he asegurado la barra, le he puesto 2 tornillos nuevos en la mera parte central de la viga, y ahora tú puedes, cada vez que te levantas del baño, agarrarte, aferrarte de esa barra, y no vas a caer, no te vas a lastimar. Puedes estar seguro que eso te va a sostener en todo momento. Entonces, algo similar está haciendo el autor de Hebreos. Está explicándonos del hecho que la esperanza que está delante de nosotros, que es la que Cristo nos ha comprado en la cruz, es segura, y quiere mostrarnos lo firme que es esa esperanza, para que cuando tú necesites algo de sostener tu alma, puedas tú agarrarte de esa esperanza, y no vas a caer, no vas a seguir sintiéndote desesperado. Entonces necesitamos entender la esperanza y necesitamos aferrarnos de ella. Otra vez, esto no es algo que se
se predica con mucha frecuencia, sabemos la fe, cómo ejercerla, sabemos el amor, cómo ejercerlo, pero la esperanza muchas veces no sabemos cómo manejarla, no sabemos qué es, y aquí vamos a ver algunas respuestas, ¿ok? Entonces, vamos a mirar el versículo 13, 14 y 15. Si se acuerdan, el autor de Hebreos había estado, como acabo de decir en algunos momentos, estaba tratando de animar a los hebreos cristianos y a los hebreos que casi son cristianos, que todavía no han entregado sus vidas a Jesucristo, a no abandonar a Cristo. Y les había animado a que no abandonen a Cristo, sosteniendo las promesas que Dios les había hecho, de la misma manera que Abraham sostuvo la promesa y no abandonó a Dios. Entonces en el versículo 13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, ¿quién? ¿Quién obtuvo la promesa? Abraham obtuvo la promesa. Entonces, este autor nos está explicando que Abraham tuvo una conversación con Dios en Génesis 22, y en unos momentos les voy a explicar cómo fue esa conversación, pero de alguna manera lo que Dios le dijo en esta conversación le ayudó a Abraham a tener más esperanza en la promesa que Dios le había dado, y él obtuvo la promesa. Él no tiró la toalla, él entró en la gloria, no en la gloria, pero él entró al reino de los cielos, y él no se alejó de Dios, ¿okay? Entonces ahí vamos a ver cómo ocurrió esto. Entonces quiero darles un poquito de background, de trasfondo acerca de Abraham, para que entiendan cuál fue el punto de esta conversación y cómo Dios lo fortaleció a este hombre. Abraham fue escogido por Dios para ser el padre de una nación, ¿okay? No fue un fácil llamado para él, y tuvo muchas dudas, y este es el problema que él tenía, y aquí es donde vamos a ver lo que es la esperanza. Dios le prometió hacer el padre de una nación y darle no solamente descendientes para formar esa nación, pero también una tierra, su ley y un descendiente que iba a ser el Mesías, el Salvador, ¿okay? Esa era la promesa que él recibió. Él estaba en un país que no conocían a Dios. Él escuchó la voz de Dios y él salió, confió en Dios, y Dios le hizo en Génesis capítulo 12 a Abraham 75 años de edad. A un hombre de 75 años de edad, ¿alguien le hace una promesa que va a ser el padre de una gran nación? No, pero Dios sí. Le prometió Dios bendecirlo, hacerle una gran nación, que sus descendientes iban a ser como la arena de la playa. Y sin embargo pasaron los años y Abraham no tenía un hijo, y Abraham batalló con la duda. Entonces en Génesis 15, algunos años después, le dijo a Dios, Dios, no me has dado un hijo, yo voy a ser el descendiente, el padre de una nación, pero el único hijo que tengo es mi siervo Eleazar, él va a ser mi heredero. Dios le dijo, no, él no va a ser tu heredero, el que va a ser tu heredero es un hijo de tu propio cuerpo. Entonces Dios reafirma su promesa a Abraham, la repite. Abraham cree la promesa de Dios, y Dios hace un pacto con él, y pasan más años. Entonces, después de 25 años, Abraham ha tratado de solucionar este problema solo. Él incluso tuvo relaciones con la sierva de su esposa para que de su cuerpo salga un hijo. Y ese fue un gran error. Entonces, a los 100 años, Dios le da a Abraham un hijo, a él y a su esposa Sara, y lo llaman Isaac. Pero cuando Isaac es un adolescente, Dios le dice, ahora quiero que lleves a Isaac al monte y que lo sacrifiques en un altar. Entonces ya pasaron los primeros 25 años, ya pasaron quizás
15 años más, porque el hijo es un adolescente, el hijo de la promesa. Abraham, ¿qué hace? Obedece, sube al monte, le pone a Isaac en un altar y Dios clama, no sacrifiques al muchacho, no lo sacrifiques. Entonces, inmediatamente que le dice eso, Dios, escuchen esto, a pesar que Dios le ha hecho una promesa, a pesar que Dios le ha dado el hijo, a pesar que Dios ha hecho un pacto con él, muchas promesas, después que clama a Dios, no le hagas daño a tu hijo, clama por segunda vez, y escuchen lo que dice. Le llamó el ángel de Jehová, quien es Jesucristo, a Abraham por segunda vez desde el cielo. Estamos ahí, Génesis 22, 40 años después de la promesa, Isaac echado ahí en el altar de 15 años, por segunda vez del cielo le llama y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, todas las mismas promesas, pero al principio, no sé si lo captaste, dijo Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ya le había dado la promesa, ya le había dado el hijo, ya le había dado, pues, todas su cuerpo casi muerto, ¿verdad? Toda la evidencia que él iba a ser el padre, pero después de 40 años, Dios le dice todo lo mismo, pero dice, yo mismo, por mi mismo nombre, te lo juro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios, habiéndole ya mostrado en tantas maneras, ahora le jura? ¿Por qué ahora, después que ha hecho el milagro, después que ya Dios cumplió, por qué ahora le jura que va a hacer esto? Miren el versículo 16 para que vean la razón por qué. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas porque esta sección es difícil de interpretar y creo que la Biblia de las Américas hace un excelente trabajo. La razón que Dios le juró, a pesar de que ya se lo mostró, ya se lo dijo, ya lo retiró, ya hizo un pacto con él, la razón que jura, versículo 16, es porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado es como confirmación y es el fin de toda discusión. Entonces lo que dice es, los hombres, cuando hay un desacuerdo y quieren asegurar a la persona que están diciéndole voy a hacer esto o no voy a hacer esto, ¿qué hacen? Juran por alguien mayor que ellos, juran por Dios o juran por los niños, ¿verdad? Juran por la tumba de su madre. No sé si ustedes sabían que los niños hacen eso en este país, así lo hacíamos cuando era niño. Y aquí dice que para ellos un juramento es la confirmación y es el fin de toda discusión. Ya no queda nada más que hablar, ya juró la persona. Entonces, esa es la razón, que Dios se rebaja al nivel de hombres para confirmarle con un juramento a Abraham que él va a hacer lo que le prometió. En versículo 17, de la misma manera Dios, de la misma manera que hacen los hombres, ¿verdad? Los niños en la corte que te hacen jurar sobre una Biblia, de esa misma manera Dios, fíjense lo que Dios quería, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. En otras palabras, de la misma manera que hacen los hombres que quieren demostrar que están siendo sinceros, quieren confirmar lo que están diciendo, Dios quería mostrarle más plenamente o más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quieren ir a los herederos de la promesa? Abraham y su familia. Les quería mostrar a ellos la inmutabilidad. ¿Qué significa eso? Lo incambiable que es su propósito, y por lo tal Dios interpuso, en otras palabras, confirmó un juramento. Juró por sí mismo. Dios dijo a Abraham, te juro, yo sé que has estado esperando 40 años, pero te juro por mí mismo
que yo te voy a conceder todo lo que yo te he prometido. Los descendientes, la tierra, el Mesías, todo, absolutamente todo. Y otra vez, ¿por qué? No entiendo. Este es el padre de la fe, Abraham. Supuestamente este era un hombre fuerte en fe. La Biblia dice, versículo 18, un poquito más de explicación. Con el fin de que por dos cosas inmutables. Esa es la razón que Dios, sí era porque Dios quería confirmar, pero había más atrás de eso. Con el fin que por dos cosas inmutables, no solamente una cosa, pero dos cosas incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos, esta es la Biblia de las Américas, seamos grandemente animados. La Biblia de Reina Valera dice, tengamos fortísimo consuelo. En otras palabras, la razón que Dios juró a Abraham es para que en vez que Abraham tenga solamente la promesa, tenga la promesa y el juramento encima de la promesa como una confirmación, y de esa manera, sabiendo que Dios no miente, seamos grandemente animados. Y la palabra grandemente animados, la mejor traducción es poderosamente animados. Entonces, aquí vamos a una aplicación personal, ¿ok? Dios en su gracia, Dios en su misericordia, condescendió a la debilidad de Abraham. ¿Saben lo que significa condescender? Condescender es cuando tú consientes algo que no estás acostumbrado a consentir, toleras o te rebajas al nivel de otro para levantarlo. Entonces, Dios condesciende, se rebaja al nivel de Abraham, un hombre padre de la fe, pero a la misma vez débil, ¿para qué? Para animarlo poderosamente en su debilidad. ¿Okay? ¿Ven lo que está ocurriendo aquí? La única pregunta que yo tengo es por qué en el versículo 18 dice que por esas dos cosas, la promesa junto con el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿por qué dice aquí, hermanos, seamos grandemente animados en vez de decir que Él sea o la familia sea? ¿Por qué nos incluye ahí a nosotros? ¿Por qué dice que con esta promesa Dios nos va, con este juramento Dios nos va a animar a todos? Porque lo que Dios hace por Abraham, Dios hace por todos nosotros. A medida que nosotros dudamos, a medida que nosotros tememos, a medida que nosotros nos deprimimos, empezamos a cuestionar, queremos tirar la toalla, lo que Dios hizo por Abraham, Dios también hace por nosotros. Él condesciende, Él se rebaja a nuestra debilidad. ¿Okay? Eso es lo primero que quiero que entendamos esta tarde. Si estamos hablando de agarrarnos de la esperanza, lo primero que quiero que veamos es este punto número 1. Reconoce que Dios condesciende a tu debilidad. Si Dios, como un hombre que tenía casi todas las señales que Dios iba a cumplir su promesa, Dios dice, ok, ahora para darte más grande ánimo, te voy a jurar por mí mismo, cosa que Dios no está acostumbrado a hacer. Entonces, contigo y conmigo, que también dudamos, que también cuestionamos, que a veces queremos tirar la toalla, que a veces no queremos servir, ir a la iglesia, leer la Biblia. Entonces Dios no está ahí diciendo que no vas a leer tu Biblia, no vas a ir a la iglesia. No, Dios condesciende a nuestra debilidad. Dios se rebaja a nuestra debilidad para animarnos. Esta cita que les voy a leer la encontré en la página de Ligonier Ministries. Dice, una de las evidencias más claras de la gracia de Dios es su voluntad de condescender a nuestra debilidad. Dios no tenía necesidad de hacer un juramento para que Él cumpliera su palabra, porque Él nunca miente. Pero Él hace un juramento porque nuestras mentes han sido torcidas por el pecado y por eso tenemos problemas para confiar en Él. Alabemos a Dios hoy por su carácter misericordioso y su voluntad de hablarnos a nuestro nivel. Hermanos, Dios está dispuesto
Dios está abierto para rebajarse a tu nivel, a mi nivel y animarnos. Él no está buscando regañarnos. Él entiende nuestra situación desesperanzada. Él entiende nuestra depresión, nuestro vacío que sentimos. Abraham, a pesar que fue un hombre de fe, también fue un hombre de debilidad. Y el héroe de la historia de Abraham y su fe no es Abraham, es el Dios que cuando Abraham estuvo con el ánimo por los suelos, hace todo lo posible para levantar a este hombre. Y ese mismo Dios que tenía Abraham, ese mismo Dios lo tienes tú. Si no lo conoces, necesitas entregar tu vida a Él hoy. Por favor, hazlo inmediatamente. Pero Él sabe que nosotros somos personas débiles. En el Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo, Él sabe que estamos deprimidos, vacíos, dudando, cuestionando, lamentando el pasado, asustados de la muerte y muchas veces renuentes a someternos a su voluntad. Y sin embargo, Él se rebaja, Él tiene paciencia, Él anima, Él soporta cada una de nuestras debilidades. Ahora, quizás tú dices, pero Abraham tuvo dos cosas. Él tuvo la promesa, tuvo la palabra de Dios, pero luego él tuvo un juramento. Yo no tengo un juramento, yo solamente tengo la promesa que Cristo murió en la cruz, pero yo no tengo un juramento. Yo tengo menos que Abraham. Yo necesito una segunda confirmación, yo necesito un segundo tornillo en la barra esa del baño para agarrarme bien de esta esperanza. Pero la realidad es que tú sí tienes y yo sí tengo una segunda confirmación. ¿Cuál es esa segunda confirmación? Algo histórico que ocurrió, que confirma, que afirma, que sostiene, que refuerza nuestra esperanza. La resurrección. Muchísimas gracias. Dios quería darnos a nosotros, viviendo en estos días, también una segunda confirmación. Y no hizo un juramento en el sentido que lo hizo con Abraham, no nos habló del cielo, pero lo que Dios hizo es que Él levantó a su Hijo de entre los muertos. Y no sé si tú lo has visto así, como una confirmación, como una doble afirmación de que lo que Él dijo es verdad. Ahora yo sé que muchas personas, porque no estuvieron ahí, dudan de la resurrección, pero escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Pablo estaba hablando con personas que dudaban de la resurrección y él dijo: ahora os hago saber, 1 Corintios 15, os hago saber, hermanos, el evangelio que yo os he predicado. Entonces él habla de que Cristo murió de nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día. El mensaje principal del cristianismo es que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, pero resucitó el tercer día, y no solamente lo hizo en un vacío, pero dice que se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces él habla de que Jesús no solamente declara haber resucitado, pero que habían testigos oculares. Entonces eso afirma la esperanza. Y en el versículo 19 de 1 Corintios 15 dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces, escuchen esto: Jesús ha resucitado, es el testimonio de las Escrituras, es el testimonio de los testigos oculares, es el testimonio de la Biblia, es el testimonio de 2000 años de historia de la iglesia, es el testimonio de millones de vidas que han sido transformadas, es el testimonio de muchos de ustedes que están aquí que en un tiempo vivían aterrorizados de la muerte y esclavos al pecado. Es el testimonio de muchas personas.
Y todo esto ha ocurrido porque Jesús está vivo. Entonces, conforme estudiamos este tema esta noche, esta tarde, disculpen, para agarrarnos de esta esperanza, primero de todo reconozcamos que Dios condesciende a tu debilidad, que Él siempre va a estar ahí para rebajarse, para levantarte. Búscala en oración y tú vas a verlo a Él responder. Y dos, regocíjate que tu promesa es confirmada, como la fue de Abraham, con el juramento. La tuya es confirmada por la resurrección. Esa barra, esa esperanza está fuerte para que tú te puedas sostener. Esa es la realidad. Cuando tú entras en la duda, en la tristeza, cuando tú no quieres seguir a Cristo, cuando tú no quieres hacer las cosas que tú sabes que debes hacer para la gloria y honra de Jesús, entonces sostiénete de eso, que hay una esperanza, hay una verdadera esperanza, y esa es la manera que te agarras tú de ella. Ahora, miren el versículo 17, para buscar nuestro propio punto. El autor ya dijo que Dios hizo el juramento. Ya vimos en el versículo 18 que era para darle a Abraham dos cosas incambiables: la promesa y el juramento, para que sea grandemente animado. Pero como les dije, ahí dice, para que seamos grandemente animados. Dios les juró a ellos, les confirmó a ellos, para que quienes también sean animados, consolados, nosotros. Ahora, fíjense el resto del versículo 18. Hablando de que seamos grandemente animados, ¿quiénes son los que van a ser grandemente animados? Los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense que los que echan mano de la esperanza, los que se agarran de la esperanza, ¿somos quién? Los que hemos huido, obviamente a Dios, ¿para qué? Para refugiarnos. Entonces, conforme tú quieres dejar a Cristo, tú no quieres seguirlo porque, oh, no, es que Él quiere hacer mi vida aburrida, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Conforme tú dices, yo no puedo vivir sin la parranda, o lo que sea, cualquier tentación que viene, tristeza, depresión, lo que sea que esté ocurriendo en tu vida, temor de muerte. Dice aquí que la manera que uno echa mano a esa esperanza, dice que es huyendo a Dios para refugiarnos. Entonces, la tercera manera que nos agarramos de la esperanza es: refúgiate en Dios. Refúgiate en Dios. Lo que está diciendo el autor es, estas son las personas que encuentran la esperanza, la seguridad. Entonces, anoche, cuando estaba preparando este mensaje y sentía esta tristeza, y pues estoy estudiando y a la misma vez estoy haciendo lo que Dios me está mostrando. Lo primero que hice es: Señor, no sé por qué me siento así, cuál es mi problema, ayúdame. Me refugio en Dios, y Dios otra vez levanta mi ánimo por medio de su palabra. Entonces, esa es una de las maneras que uno se puede refugiar en Dios, porque si necesitamos refugiarnos es porque hay tormentas, ¿sí o no? Y a veces hay tormentas de inseguridad, de tristeza, de desesperanza personal, preocupación, errores, problemas y peligros. Eso existe. Entonces, los que tenemos la esperanza, los que estamos agarrándonos de la esperanza, son los que huimos a Él para refugiarnos. No huimos al alcohol, no huimos a las películas, no huimos primero a nuestras amistades, huimos a Dios. Señor, ayúdame, estabilízame, estoy mal, tengo miedo, no quiero hacer el bien el día de hoy, quiero regresar a mis viejos caminos. Entonces nos refugiamos en Dios para esas cosas, ¿okay? Esas tormentas pequeñas de la vida. Pero, habiendo dicho eso, hermanos,
la Biblia habla de otro tipo de tormentas, de las cuales nos tenemos que refugiar. ¿Y cuáles son esas tormentas? Son las tormentas del juicio que viene sobre este mundo desobediente. ¿Te acuerdas de eso? Mateo 7, Jesús dijo, el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato, edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Hay tormentas de tristeza, de aflicción, de depresión, de miedo, entendido, nos refugiamos en el Señor, pero hay tormentas que la Biblia explica y enseña una y otra vez de juicio que viene sobre este mundo, y esos vientos, esas tormentas, dice Jesús, que destruyen la casa de personas que no lo obedecen. Entonces quiero hablar por unos momentos de qué te estás refugiando. La esperanza que Dios nos ofrece, claro, es para refugiarnos en estos momentos de duda y de tristeza y depresión, pero sobre todo eso es del juicio que viene sobre este mundo. Y una de las cosas que estaba pensando al comenzar a preparar este mensaje es que muchas personas no piensan del juicio, ¿verdad? Cuando piensan del más allá, piensan de lo desconocido y que vamos a dejar de existir y que uno no sabe. Entonces, muchas veces el miedo que viene al ser humano del más allá no es por el juicio. No estamos pensando en el juicio, estamos pensando en lo desconocido. Y pensamos que simplemente vamos a dejar de existir. Pero esa no es una representación real de lo que viene en el futuro. Estaba leyendo una página donde sepulcran a las personas, se llama The Neptune Society, y te estaban diciendo cómo debes ayudar a personas, los que creen y los que no creen. Y dice esto sobre los ateos. Dice, ¿qué es lo que creen los ateos sobre la muerte? Dice, como dijo un ateo, siempre he sentido que cuando muera, este es un ateo que está hablando, estoy muerto, desaparecido, mi vida consciente terminará, mis interacciones con los demás terminarán y simplemente me iré y solo viviré en las memorias de mis seres queridos. Eso es lo que piensan los ateos. ¿Okay? Pero esa mentalidad se filtra en muchas personas, y muchas personas cuando piensan en que necesitan esperanza, solamente quieren esperanza porque viene un desconocido. No entienden que viene un juicio sobre cada persona que no ha creído en Cristo. En Hebreos 9:27 dice bien claro que los hombres mueren solo una vez y después de esto viene el juicio. Entonces el refugio que necesitamos no es del desconocido, no es de lo que posiblemente pase en el más allá y que voy a dejar de existir y solamente voy a vivir en la memoria de mis seres queridos. No, buscamos refugio, corremos, dice el autor de Hebreos, huimos por refugio a Dios para escapar ¿qué? La ira divina, la destrucción y el infierno y el lago de fuego. Esa es la realidad de lo que necesitamos, el refugio de Dios que nos proteja. No es la cosa más agradable de escuchar en un domingo por la tarde, pero ya que estamos hablando del refugio y de la esperanza, necesitamos hablar de qué es lo que necesitamos refugiarnos, de qué necesitamos huir a Dios para que nos proteja. Es de Dios mismo, es de Dios mismo. Necesitamos entender esto. Dios nos creó para glorificarlo a Él, nos creó en su imagen para que nosotros mandemos la gloria de Él por todo este mundo, pero en el jardín el hombre cayó en pecado. Entonces todos los hombres nos convertimos en pecadores por ese acto de ese hombre Adán, y de ahí en adelante los hombres fueron nacidos a la imagen de Adán, Génesis 5:3, y en pocas generaciones todo el mundo se había corrompido por completo. En Génesis 6 dice que Jehová vio
que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo un juicio, trajo una inundación global y salvó a ¿cuántas personas? A 8 personas, Noé y a su familia. Y volvieron a poblar la tierra. ¿Y qué pasó después? El hombre otra vez se corrompió. Otra vez se corrompió y Dios otra vez derramó su ira y está actualmente derramando su ira sobre seres humanos. Quizás no lo vemos, quizás no lo vemos, pero quizás no lo atribuimos a su ira. Pero la ira de Dios está siendo derramada todos los días. Cada tragedia que viene a este mundo, cada desastre y muchas otras cosas que ocurren con personas, no lo reconocemos, pero la Biblia nos enseña que es el juicio de Dios y que es Dios abandonándonos a nuestra rebelión. Y eso lo puedes encontrar, no lo voy a leer hoy por falta de tiempo, en Romanos 1, del 18 al 28. Y lo que espera a los habitantes de este planeta que fallan de arrepentirse y refugiarse en Cristo, en el sacrificio de Cristo por sus vidas, es juicio. John Piper lo dice de esta manera. Dice, habiendo despreciado, está hablando de los seres humanos en general, habiendo despreciado la gloria de Dios por ingratitud, desconfianza y desobediencia, estamos sentenciados a ser excluidos del disfrute de esa gloria por los siglos de los siglos en la eterna miseria del infierno. La palabra infierno, Gehenna, aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 en los labios de Jesús. No es un mito creado por predicadores enojados, es la advertencia solemne del Hijo de Dios, que murió para librar a los pecadores de su maldición. Lo ignoramos con gran riesgo. El infierno es un lugar de tormento, no es simplemente la ausencia del placer, no es aniquilación. Jesús describe repetidamente cómo es una experiencia de fuego. Cualquiera que diga, Jesús dice en Mateo 5:22, necio a su hermano será expuesto al infierno de fuego. Mateo 18:9, Jesús dice, más te vale entrar con un solo ojo a la vida que ser arrojado con los 2 ojos al infierno de fuego. Jesús dice en Marcos 9:47 y 48, más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al infierno, donde el gusano de ellos no se muere y el fuego nunca se apaga. En Mateo 8:12, 22:13, 24:51 y 25:30, Jesús advierte constantemente que habría llanto y crujir de dientes. Y Piper termina aquí, dice, no solamente es un lugar de tormento, también es eterno. El infierno no es para remediar a pecadores, contrariamente a lo que muchos escritores populares están diciendo en estos días. Jesús cierra la parábola del juicio final con estas palabras. Mateo 25:41 y 46. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. El castigo es eterno, dice John Piper, de la misma manera que la vida es eterna. Entonces, es la razón que necesitamos refugio. Es la razón que necesitamos huir a Dios para alcanzar refugio. Y Dios dice, tengo buenas noticias para ti. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, confía, pone su vida en sus manos, Señor, estoy perdido, estoy frito, ten misericordia de mí. Cualquier persona que haga eso, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa que Dios nos ha hecho. Cristo es nuestro refugio. Entonces, regresando al versículo 18, somos los que hemos huido, corrido a Dios para refugiarnos, que echamos mano de la esperanza. Los que hemos subido para Él, para salvación, y estamos firmes que Él nos ha regalado el cielo por su misericordia y por la promesa de Cristo que Él compró por nosotros en la cruz. Ahora podemos regresar a Él constantemente para refugiarnos en esos tiempos de tormentas, de estrés, de tristeza. Eso es lo que necesitamos.
ambos tipos de refugio, eterno y de momento a momento. Entonces, si tú no conoces a Cristo, te ruego que le digas: Señor, ten misericordia de mí, refúgiate en Él. Y en conclusión, hermanos, en conclusión, la fe, ya sabemos que debemos ejercer fe, eso no es el estudio de hoy. Ya sabemos que debemos buscar amar como Cristo amó, ese no es el tema de hoy. Pero esa tercera verdad, la esperanza, ahora estamos aprendiendo que es algo que nos tenemos que aferrar, agarrar, como esa barra en el baño. Ha sido sostenida, ha sido hecho maciza por la palabra de Dios, la promesa de Dios y la resurrección de Cristo. Si tú te sostienes esa esperanza, no te va a dejar resbalar. ¿Cómo te sostienes de esa esperanza? Reconoces que Dios condesciende a tu debilidad. Miras la vida de Abraham, miras lo débil que él fue, miras cómo Dios se rebajó y dices: wow, gracias Señor. Ahora veo por qué tuviste tanta paciencia. Ahora veo por qué no me dejaste morir cuando yo merecía morir. Ahora veo. Y eso te debe causar a darle gracias al Señor. Y eso también te levanta la esperanza. Segundo, regocíjate que tu promesa es confirmada por la resurrección. De la misma manera que Abraham recibió promesa y juramento, tú has recibido promesa y has recibido el evento histórico tan grande, tan importante, que en una ciudad donde podían fácilmente encontrar un hueso y nadie hubiera sido cristiano, se hubiera muerto el cristianismo, en esa misma ciudad donde murió Jesús, 20,000 personas eran cristianas en pocos meses. Y tercero, refúgiate en Dios. Una persona que va a tener esperanza no es una persona que va a andar buscando que sus amigos le ayuden o programas incluso hay personas que comen de iglesia en iglesia buscando un sistema, un estudio. No, Dios es muy capaz de, cuando tú te postras ante Él y le pides ayuda, Él es muy capaz de ayudarte ahí donde tú estás y darte otra vez esa esperanza. Ahora, para concluir, cuando tú haces esas tres cosas que vemos aquí, esa esperanza, escuchen esto, no se hace solamente una mejor manera de vivir, pero se hace algo aún más grande. ¿Qué es lo que se hace? Miren el versículo 19. La cual tenemos, esta esperanza la tenemos como que, como ancla del alma. Una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Ese es el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, si tú y yo aprendemos, no sé si pueden ver el ancla ahí, si aprendemos a aferrarnos de la esperanza que Cristo ha puesto por delante de nosotros, entonces es esta esperanza que ahora sabemos cómo agarrarnos de ella, es lo que va a dar a nuestras vidas estabilidad en todo sentido. ¿Ok? Y lo que esto nos puede comunicar es que la vida está llena de tormentas. La vida está llena de tormentas, eso es lo que le está diciendo. El juicio de Dios que viene es una de esas tormentas. Y ya está por venir. Las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones también son tormentas. Y el Señor dice: aquí está tu anclas, tu fortaleza, tu estabilidad, es la esperanza. Fe, la conocemos, amor, lo conocemos, pero la esperanza es tu fe en esteroides, yo digo, y que la ejerces en una manera que te sostiene y te lleva hasta el final. ¿Okay? Ahora, si estás aquí hoy y no estás pasando por nada difícil, tú quizás, pues yo no necesito esa ancla, yo estoy bien. Tarde o temprano,
algo va a ocurrir. Tarde o temprano algo va a ocurrir. Los hebreos estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados. Ellos necesitaban escuchar esto. En esta cultura es diferente, ¿verdad? Porque ahorita nadie nos va a perseguir, nadie nos va a atacar, pero tarde o temprano, conforme este mundo corrupto llega a su final, conforme las enfermedades, ¿verdad?, toman control de nuestras vidas, como lo están haciendo. Yo leo los libros médicos y todos tenemos cosas ya que están encaminadas a acabar con nosotros. Por esas razones necesitamos estabilidad, necesitamos esta ancla. Y esa ancla, tienes que agarrarte de ella, pero comienza con venir a los pies de Cristo Jesús. El enemigo te va a meter todo tipo de ideas, pero el Señor dice: yo quiero que tengas estabilidad, firmeza, que estés tranquila, que estés tranquilo, y que tu vida en medio de las tormentas lleve una calma y una tranquilidad que solamente yo te puedo dar, pero ese vehículo es la esperanza que tenemos en Cristo. Y yo sé que hay más aquí, pero vamos a terminar esos pensamientos la próxima vez. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hay tantas cosas que aprender en la Biblia, y Padre, tú nos abres el entendimiento por medio de tu Espíritu, por medio de buenas herramientas de estudio, y te pido, Señor, que lo que hemos estudiado hoy lo podamos poner en práctica, y te damos gracias, Señor. No hay nada más que decir esta tarde más que gracias, gracias, gracias por la esperanza que tenemos en Jesús. Ayúdanos a aferrarnos, a agarrarnos de la esperanza que tenemos, para que nuestras vidas sean vidas que te glorifican, que cuando otros observan podemos decir: no soy yo, pero es Cristo. Es Cristo que pagó mi deuda y que me promete que un día voy a estar con Él. Gracias te damos, Señor. Bendice la Santa Cena en el nombre de Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción, y yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
estaba pensando, 18 años, pues voy a decir 33 años, 32 años de caminar con el Señor, no sé cuántas santas cenas, y no me acuerdo una vez que después de una santa cena me he enfermado y obviamente no me he muerto. Y la razón que digo esto es porque la Santa Cena es una cosa santa, es una cosa que uno no se puede acercar indignamente. La Biblia dice que tenemos que examinarnos, tenemos que confesarnos, y después que hacemos eso podemos acercarnos porque estamos celebrando su muerte, estamos discerniendo su cuerpo, y su cuerpo y su sangre fueron santos. Y pensando en eso, vino a mi mente, pues bendito sea Dios, porque fácilmente algo me hubiera pasado, y no, otra vez, no fui yo, fue la gracia de Dios. Y el Señor dice bien claro, dice, si nosotros nos juzgáramos, Él no nos juzgaría. Entonces, si uno simplemente le pide al Señor, Señor, si hay algo que necesito confesar, necesito abandonar, quiero hacerlo en este momento. Y debe haber esa práctica en nuestras vidas de todas maneras, ¿verdad? Para que podamos llegar a la Santa Cena limpios. Entonces voy a leer lo que dice el apóstol Pablo acerca de la Santa Cena. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué es algo tan céntrico para la iglesia, para la vida de un cristiano? Este es el Evangelio, este es el mensaje principal del cristianismo, y entender que no fuimos salvos por nuestros méritos, entender que fue por la sangre preciosa, entender que esa misma gracia que nos salvó es la que nos sostiene, entender que no hay nada bueno en nosotros, pero lo que hay bueno en nosotros es lo que Dios ha puesto y ha hecho en nosotros. Todo esto nos santifica, nos edifica, nos da claridad, nos da dirección a nuestras vidas, nos ayuda a poner a Jesús en su lugar correcto, que es en el trono de nuestras vidas, y nos humilla, nos ayuda a adorar a Jesucristo como Él se lo merece. Entonces el Evangelio viene siendo la base de todo, absolutamente todo. No estamos aquí para recibir información solamente, o incluso el mensaje que acabo de predicar. Mi intención no fue que sea algo solamente para nuestra gloria, pero que sea algo para que, ejerciendo la fe, podamos darle gloria a Dios, a Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, este es el centro, el mensaje del Evangelio, el cuerpo, la sangre. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, y aquí es lo que les mencioné, no seríamos juzgados. Si nosotros simplemente le pidiéramos perdón al Señor, el Señor dice: yo no te voy a juzgar. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aun si Él nos tiene que disciplinar, es para que regresemos a Él y para que no nos alejemos de Él. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por la cruz,
Gracias por el sacrificio de Jesús, gracias por la sangre preciosa, gracias por el cuerpo quebrantado. Señor, cada día tenemos una oportunidad para invertir tiempo, para invertir nuestras mentes en pensamientos y tiempo y meditar en cosas. Te ruego que cada día hagamos el esfuerzo de meditar en la cruz, de meditar en Cristo, de meditar en todo lo que tú has hecho, Señor. Esta salvación no es algo que nosotros hicimos, es algo que tú hiciste y que tú sostienes, Señor. Ayúdanos a siempre tener eso bien presente. Ayúdanos a vivir vidas agradecidos por lo que tú lograste en el Calvario por nosotros, Señor. Nos encomendamos a ti, pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo, madurando y viviendo vidas que te traigan gloria y honra a ti, Señor, porque de eso se trata. Este universo fue creado para tu gloria y nosotros existimos para tu gloria, Señor. Te damos gracias y adoramos en el nombre de Jesús. Compartamos. Pongámonos todos de pie, hermanos. Que Dios les bendiga, y los varones que vienen a las 6, si no leíste tu libro, tus 7 capítulos, no importa, nadie te va a regañar, ven nomás. Vamos a terminar con esta última alabanza. Pidamos al Señor que abra los cielos. Sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos.
Señor, has llover.